Hola, yo soy Dani de Notion Studio y en este vídeo vamos a hablar sobre la última funcionalidad que ha lanzado Notion respecto a su IA, que en este caso nos va a permitir crear bases de datos a través de prompts. Esto es algo que muchas otras herramientas pues ya están implementando en mayor o en menor medida y Notion da el salto hacia una nueva mejora en su IA que pretende democratizar el uso y hacerlo más extensible a lo mejor a un público que de momento no la estaba utilizando, porque ya sabéis que la IA de Notion es muy buena para buscar documentos o para buscar información dentro de nuestro espacio de trabajo, pero que de momento no nos permite hacer mucha cosa más allá de lo mítico de traducir, corregir, que nos dé ideas, etc. Y con esto creo que Notion pretende dar el salto y que más personas empiecen a utilizar su inteligencia artificial. Para ello, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo utilizar esta nueva funcionalidad de Notion AI para que nos cree las bases de datos solas y también vamos a hablar sobre las limitaciones que tiene esta nueva funcionalidad. Para ello estamos en una página vacía y vamos a poner nuestra barra lateral inclinada. Aquí nos aparecerá este nuevo menú que ha lanzado Notion y aquí base de datos. Y tenemos dos opciones, base de datos integrada o base de datos página completa. Como regla general, siempre vamos a priorizar la utilización de bases de datos de página completa o full page en inglés para después poder utilizar vistas o linked views en nuestras otras páginas de Notion y ya las vamos a utilizar de manera filtrada y ordenada para ver en cada momento el contexto que necesitamos en vez de ver la base de datos enorme con un montón de records que a lo mejor no necesitamos ver en ese momento. Vamos a pulsar en página completa y nos va a aparecer este nuevo menú lateral derecho que nos indica que podemos empezar con una nueva base de datos vacía, que es en general y en mi opinión la opción que deberías preferir. Es mejor que tú hagas un diagrama o apuntes una hoja lo que tú necesitas en cada momento y las propiedades que crees que necesitas, que ponerte a crear con estas plantillas que al final son demasiado opinionated, como dirían en inglés, que es lo que Notion cree que tú tienes que hacer, pero que a lo mejor después no se adapta a tus necesidades y vas a acabar con un Notion lleno de bases de datos con un montón de propiedades vacías que a ti no te sirven. Entonces, esto sí nos puede servir como ayuda si estamos aprendiendo, pero nunca sustituye el hecho de que tú pienses antes de crear tu sistema y que apuntes las propiedades que crees que necesitas en algún tipo de herramienta como Miro, Whimsical, etc. Aquí tenemos varias y si nos vamos aquí a los 3 puntos, vamos a ver las plantillas que hay, sesión de ideas, notas de reunión, etc. Honestamente, creo que hay mejores herramientas o mejores plantillas. Si vas a optar por una plantilla, hay muchas mejores plantillas en el marketplace. Entonces yo no te recomendaría utilizar esta opción. Te recomendaría que utilices la base de datos vacía y que te lo crees tú a tu gusto. O si no, también puedes empezar con la IA, que es lo que vamos a ver y es el objeto de este vídeo. En este caso vamos a crear con IA y aquí nos aparece este nuevo módulo en el que nosotros vamos a crear y a hablar con la IA. En este caso vamos a empezar por algo muy sencillo, crea una base de datos de tareas. Si lo dejamos así, la IA de Notion va a interpretar pues lo que quiera y nosotros podemos aquí completar este prompt pidiéndole, pues crea una propiedad de tipo fecha que se llame fecha de ejecución. Crea una propiedad de tipo persona que ponga aprobado por. Y así sucesivamente podemos ir completando el prompt y hacerlo mucho más detallado o podemos hacerlo mucho más general y que después Notion nos pueda dar algunas ideas que nosotros podamos ir completando posteriormente. Pulsamos y entramos en esta interfaz que a mí personalmente me parece muy bonita, así que kudos para el equipo de diseño porque me parece que está súper bien construida esta experiencia. Y aquí lo que vemos es que nos ha creado ya la base de datos de tareas con 3 vistas, una vista de tabla, una vista de tablero y una vista de calendario. De momento nos ha creado una base de datos de tareas de lo más simple, tarea, estado, fecha límite. Nosotros podemos seguir haciendo brainstorming con la IA y pedirle crea una propiedad de tipo fecha que se llame aprobado por y ahora vamos a ver cómo sigue pensando. Puede tardar un poquito, aprobado por y aquí ya te la ha creado. Tú aquí puedes seleccionar aparte del estado, la fecha límite y el aprobado por. Si tú pulsas aquí se te va a crear una propiedad de tipo prioridad. Si pulsas en este se te va a crear el responsable y si pulsas en notas se te va a crear esta parte de notas. Las que están en azul son las que se van a crear y si tú quitas la selección y si están en gris no se te van a crear. Vamos a añade una propiedad de tipo multiselección que se llame tipo de tarea.
Evidentemente, si vosotros lo probáis en inglés, veréis que funciona un poquito mejor de lo que funciona en español. Esto en general sucede con la mayoría de inteligencias artificiales, lamentablemente, y este es el caso también de Notion. En este caso aquí tenemos tipo de tarea, ya nos lo ha creado, aquí la tenemos, y ahora podríamos ir a listo y se nos crearía nuestra base de datos de tareas. Yo también puedo aquí interactuar y decir que elimina la vista de tablero, por ejemplo. Y en este caso va a estar pensando y ya me va a eliminar la vista de tablero. Le vamos a dar a listo y ya vamos a tener aquí nuestra base de datos de tareas. Le voy a cambiar el nombre. Tareas Lab AI. Y aquí vemos que nos ha creado pues esta vista de tabla, esta vista de calendario, etc. Lo malo o el punto que yo creo que se debería mejorar es que siempre se crea esta tabla agrupada por estado. Entonces tienes que venir aquí, desagrupar y digamos que creártelo un poco como tú quieras. Esto para mí es algo que me hace perder más tiempo que quizás hacerlo yo desde un principio. Pero es verdad que al final es interesante para, si a lo mejor te falta alguna idea, poder empezar a pelotear con la IA de Notion a ver qué te saca, que va a ser bastante interesante. Vamos a hacer otra prueba aquí, vamos a hacerlo directamente página base de datos. Base de datos lo vamos a hacer integrada para que veamos que es exactamente lo mismo. Y vamos a poner, crea una base de datos de proyectos que esté relacionada con la base de datos de tareas Lab AI. Y ahora vamos a ver cómo no funciona de momento el hecho, y esto es una limitación de Notion, que no funciona el tema de las relaciones. No vas a poder crear relaciones con otras bases de datos directamente con la IA. Vas a poder crear bases de datos muy sencillas, muy simples. Vas a poder pelotear con Notion para los diferentes tipos de vistas que tú quieras, pero no vas a poder crear relaciones. Como ves, aquí el tema de tareas relacionadas ya me lo pone como una URL, que es algo que no nos interesa absolutamente nada. Si, por ejemplo, yo dijera crea una propiedad de tipo ID, en este caso me va a poner, si fuera un ID, espera un momentito, me va a poner aquí ID proyecto, pero cuando yo voy a crear el proyecto, vamos a ver, si la tenemos por aquí, ID proyecto. Vamos a ver cómo el ID proyecto en realidad no es un ID de Notion, sino que es una propiedad de tipo texto. Vemos cómo es una propiedad de tipo texto. Aquí en realidad a mí lo que me interesaría sería una propiedad de tipo. En este caso, como decía, pues está un poquito aún limitado, está un poco en pañales, pero creo que es una buena manera de empezar y de evitar ese síndrome de la página en blanco que a veces nos tiene un poquito, vamos a decir, bloqueados cuando entramos a Notion y no conocemos la herramienta. Sin embargo, sigo pensando que esto es muy importante utilizarlo cuando tú ya tienes las bases de conocimiento necesarias en Notion, que sabes lo que es un bloque, que sabes lo que es una base de datos, que sabes cómo funcionan las vistas de bases de datos. Esto para mí es fundamental aprenderlo y entenderlo y empaparte de ello, que es una relación, que es un roll-up, antes de empezar a utilizar la IA, porque si no te vas a perder mucho de lo que es el valor de Notion. La IA está muy bien cuando ya sabes lo que hay y te puede servir pues, para acelerarte el trabajo. Pero no te va a servir esta IA ni ninguna IA para sustituirte el trabajo. Y creo que este es un mensaje muy importante. Sobre esto también escribimos en la newsletter que te dejamos aquí abajo. Pero creo que es súper importante entender Notion AI y cualquier IA como una herramienta que nos va a ayudar a acelerar nuestro trabajo, pero no nos lo va a sustituir. Nosotros tenemos que entender profundamente cómo funciona Notion y para eso también te dejo nuestro curso Expert, la verdad que es el mejor que hay en español, y para que tú puedas realmente decir, pues, ostras, es que esta IA quizá no está funcionando tan bien como me parecería en un principio, porque no puedo crear una propiedad de tipo ID, no puedo crear una propiedad de tipo verificación, no puedo relacionar con mis otras bases de datos, las vistas que me da no son tan relevantes para mí, siempre tengo que volver a retrabajarlas. En todo caso, creo que es una muy buena herramienta para acelerar el trabajo cuando ya tienes un conocimiento sobre Notion, pero no es una herramienta que sustituya el hecho de que tengas que aprender a utilizar Notion. Es una herramienta que te permite pues, pelotear un poco con la IA si estás un poco bloqueado o bloqueada, que te va a evitar ese síndrome de la página en blanco, pero no sustituye que tú aprendas a utilizar Notion como mandan los cánones. Eso es una realidad y esa es la opinión que te damos como especialistas de Notion que llevamos trabajando con la herramienta muchos años. Esto es todo por este vídeo. Creo que
son unos muy buenos pasos los que da Notion y creo que es importante que no se quede atrás en materia de IA. Ahora bien, prefiero que Notion se centre en otras cosas y que se pueda centrar en su performance, por ejemplo, y en crear cosas nuevas que seguro van a lanzar un montón nuevas para nosotros y que esta IA pues nos va a ayudar, pero para mí no es lo más importante de Notion como herramienta. Creo que es importante que se aprendan las bases y que se pueda construir cada uno su propio sistema antes que dejarlo todo en manos de una IA que nos puede ayudar pues, a acelerar, pero no debe sustituir nuestro pensamiento y no debe sustituir el hecho de que nosotros podamos plasmar nuestras necesidades en Notion sin tener que recurrir a ningún tipo de robot. Esto es todo por este vídeo. Si te ha gustado, te animamos a que te suscribas y la semana que viene o de aquí 2 lanzamos un nuevo vídeo en el canal, así que suscríbete para estar atento y te mandamos un fuerte abrazo. Chao.